Pues sí, para nosotros este ha sido un tema de vital importancia y eso es lo que hemos hecho porque a través de eso damos a conocer el. Hay que hacer causa común. En este momento, la lucha reivindicativa es importante, pero no es la prioridad. La lucha política en este momento y la prioridad es la lucha por la democracia. Hay que evitar la fractura democrática, porque solucionada la coyuntura del coronavirus, es una equivocación creer que podemos volver a la lógica de siempre. Ahora, la democracia podría estar en peligro porque en varios países, con la urgencia de controlar la pandemia, se decretan medidas, como sabemos acá. Se han convocado emergencia nacional, algunas partes de estado de excepción, toque de queda, controles militares. Es decir, eso hace que los mandatarios acaparen el poder y algunos gobernantes están respondiendo a la crisis restringiendo la libertad de expresión, obstruyendo los medios independientes. Entonces se hace imperativo hacer causa común para impedir la fractura democrática. En este momento, la lucha central, a mi juicio, es la lucha por la democracia, la lucha que implica un nuevo contrato social y también entender que hay posibilidades ciertas, contundentes, de que en el 2022 haya un gobierno distinto, un gobierno alternativo. Entonces, si la lucha por la democracia es la esencial, en la medida que tengamos democracia, hay derechos. Pero si hay una fractura democrática, pues hay desconocimiento de derechos. Entonces, la tarea es, a mi juicio, con el debido respeto, es, por una parte, luchar por la democracia, impedir la fractura democrática, coadyuvar buscando alianzas para garantizar un modelo de desarrollo y un nuevo contrato social para poder avanzar en el 2022, entendiendo como meta, porque la ultraderecha hoy apunta principalmente a impedir que las posibilidades ciertas que hay hacia el 2022 no se materialicen. Entonces, por eso hay que revitalizar un nuevo contrato social. El coronavirus lo transformó todo y desnudó completamente un modelo económico que escondía pobreza, discriminación y desigualdad. Mostró una crisis de liderazgo, pues la confianza entre gobernantes y ciudadanos ya era precaria antes del virus. La crisis sanitaria está ligada a nuestro sistema económico y enfrentar la pandemia sanitaria sin atender sus causas estructurales es prolongar la reacción social. La pandemia evidenció que la informalidad está llegando al 70%. Mostró que es urgente revitalizar un nuevo contrato social basado en la paz, la justicia social y la equidad distributiva. Ahora, la importancia del Estado en la economía, eso fue otra de las realidades que en este momento la crisis se está planteando. La actual crisis económica está demostrando que la ortodoxia económica no tenía todas las respuestas, que el libre mercado no tiene cómo responder a los momentos de crisis, que el mundo moderno necesita estados garantistas, que es el momento de cambios profundos y aprendizajes duraderos porque la mayoría de los sectores de la economía le piden rescates al Estado. Los empresarios piden que les subsidien las nóminas a sus empresas. La desigualdad demuestra que se requiere redes de seguridad social. El sistema de salud hace agua. Se necesita una renta básica universal, que el Estado asuma la implementación de los acuerdos de paz. Y hay que dialogar hacia un nuevo contrato social, porque hay que preparar la salida de la crisis asumiendo, por ejemplo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, discutiendo la democratización de la globalización y la reorientación del modelo económico, para reactivar el diálogo social eficaz, que el Estado regrese a su papel determinante para comprender y armonizar las reglas que permitan la coordinación económica y el equilibrio social, para no ocultar las realidades de la desigualdad, que los gobiernos adopten la medición de los índices de desarrollo humano sobre los indicadores del Producto Interno Bruto, acordar un programa de empleo de emergencia priorizando a mujeres y jóvenes, además reactivar subsidios para el empleo y créditos subsidiados para las micro, pequeñas y medianas empresas. Se necesita tener una dimensión internacional para la solución de la pandemia porque es un problema que requiere acciones globales con énfasis regionales o nacionales y trabajo mancomunado para lograr que la vacuna sea un bien público. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y afianzar nuevas relaciones laborales. Implementar el protocolo de París
sobre medio ambiente y estructurar una política regional para reiniciar la transición de la dependencia del petróleo, fortalecer el multilateralismo, afianzar una política efectiva en materia educativa, pedagógica. Es decir, hay líneas para democratizar la globalización, para revisar el modelo económico, porque los movimientos sociales no podemos perder la oportunidad de que hizo crisis, colapsó el modelo económico. Y frente al colapso del modelo económico, no sirven pequeños acuerdos paliativos para un modelo que ya no funcionó, que colapsó, que desnudó la pandemia. Y frente a lo que se avecina, que es la pospandemia, se requiere un nuevo contrato social para que los sectores más vulnerables ni los trabajadores paguen con creces la reactivación de la política económica en ese sentido. Sin duda, vamos a requerir medidas anticíclicas, como los subsidios al desempleo, medidas procíclicas, como el apoyo a emprendimientos y a la inversión. Entonces, en síntesis, lo que yo invito es a entender que lo que colapsa, lo que está en crisis, es el modelo económico, y el modelo económico neoliberal impidió la negociación colectiva, desconoció los sindicatos. No es posible acordar en el modelo económico, hay que hacer esfuerzos muy grandes para poder acordar. Por eso, había momentos en que había que acordar independientemente del contenido del acuerdo, porque lo que había que prevalecer era la fortaleza, era la interlocución, era la organización sindical, que el modelo económico y el empresariado y gobierno que acogió esa línea no quería negociar, no quería acordar nada. Entonces, lo que hizo crisis en materia de diálogo social no es la voluntad de los trabajadores, es el modelo económico que tiene dentro de sí no negociar, no acordar, impedir todo acuerdo, negar la posibilidad de llegar a formulaciones de consenso. Ni siquiera la palabra diálogo la quieren plantear. Entonces, ese modelo que precarizó el empleo, que eliminó la contratación de trabajo a término indefinido, que impide la negociación colectiva, lo poco que hoy se tiene, el derecho de huelga, la huelga antes era para buscar derechos, hoy la huelga es para impedir que se eliminen los derechos, no es para buscar nuevos derechos, pero la huelga es sustancial para garantizar la negociación colectiva y el diálogo social.